Bueno, a ver, vamos a analizar esos problemas. Recuerden que yo había hecho las puntas por acá. Perdón. A ver, empecemos por el de la barra que cae. Gonzalo dijo que era un clásico. Tenemos así, si algo lo hicieron diferente o tienen dudas, pregunten, ¿eh? Acá tenemos así. Esto es un riel. Acá está la gravedad. Acá hay un campito B. Acá tengo una resistencia y acá tenemos una barra que tiene cierta masa y no se desprende del riel, ¿no? O sea, no es que se abre. Dice la barra metálica de largo L, masa M, resistencia eléctrica despreciable, cae por los efectos de la gravedad deslizando sin rozamiento sobre las ramas paralelas a un circuito conductor con el que hace contacto en los puntos A1 y A2, manteniéndose siempre en forma horizontal. El circuito tiene una resistencia R, todo está inmerso en un campo magnético, de demostrar que para tiempos asintóticos largos la velocidad de caída de la barra alcanza un límite. Bueno, entonces, esto apenas uno lo ve, dice, bueno, magnetismo, una barra, está en movimiento, Faraday Lens. Así tiene que funcionar. Tipo, ver, ¿de qué me están hablando? Bien, pero me dicen que la barra tiene una masa y en las ecuaciones de Maxwell la masa no aparece, así que ahí está entrando Newton por la ventana. Por lo tanto, tenemos dos bloques. Por un lado, Faraday Lens. ¿Por qué Faraday Lens? Porque la barra, al moverse, está cambiando el flujo en ese circuito. En consecuencia, va a aparecer una fuerza electromotriz que genera una corriente. Esa corriente genera una fuerza sobre la barra y ahí aparece Newton en acción. Entonces me está diciendo que alcanza una velocidad límite. Esto es parecido a un problema de, qué sé yo, una persona que está en un helicóptero, se tira, abre el paracaídas, primero se acelera, pero después, como hay rozamiento, cuando la fuerza de rozamiento equilibra el peso, baja a velocidad constante. Bueno, acá la idea es la misma. Al principio la barra se acelera, pero llega un momento que a medida que va bajando, el flujo va aumentando cada vez más, entonces para compensar ese aumento la corriente tiene que aumentar y en consecuencia la fuerza sobre la barra empieza a aumentar hasta que llega un momento que la fuerza sobre la barra equilibra el peso y baja a velocidad constante. Pero todo eso es conceptualmente lo que puedo hacer sin hacer cuentas. Entonces, para hacer cuentas, la primera observación es que siempre tengo que poner un sistema de coordenadas. Supongamos pongo X, vamos a poner para abajo, ¿no? X para abajo y, y Z hacia arriba. Siempre pongan positivo para el lado que se mueve la barra, queda más fácil Newton. Entonces, el flujo es la integral doble de B0 versor Z por DS versor Z, o sea, me queda B0 por la longitud de la barra por X, que varía con el tiempo. La FEM inducida es menos la derivada de phi respecto de t menos B0 por L por la derivada de X es B. B de t, ¿no? Una velocidad en función del tiempo. Por lo tanto, la corriente va a ser la FEM sobre la resistencia, que es menos B0 por L por la velocidad sobre R.
como el flujo está aumentando, para que contrarreste, tiene que haber una corriente que genere un campo contrario. Este sería el campo inducido. Siempre digo en los videos que no necesariamente el campo inducido tiene que ir en sentido contrario que el campo que tengo. Eso es porque la barra está haciendo que aumente el flujo, pero si la barra esta en vez de bajar sube por arte de magia, entonces ahí el flujo estaría disminuyendo, por lo tanto el campo inducido tendría que tener el mismo sentido que el campo y el sentido de circulación sería al revés. O sea, que no les quede que siempre tiene que ser sentido contrario. Bueno, una vez que sé que la corriente tiene que circular así, tenemos que la fuerza magnética sobre la barra, si hacemos Newton, va para allá, que es I por L por B. ¿Por qué puedo poner tan fácilmente I por L por B? Porque hago la regla del- del producto vectorial. eh, Acá en cada punto la corriente es la misma y tenemos por el otro lado el peso. La corriente, ya conozco el sentido de circulación, así que en valor absoluto la corriente es el campito B por L por B sobre R. Bueno, ahora hagamos un comentario en la banquina. Puede ocurrir que en vez de una resistencia me ponen una bobina. Puede ocurrir que en vez de una bobina me ponen un capacitor. Puede ocurrir que me pongan un capacitor y una bobina, o puede ocurrir que me pongan una resistencia, un capacitor y una bobina. Entonces, la fluidez del ejercicio es la misma. Faraday Lenz sacó el campo, sacó la corriente, sacó la fuerza, vamos a Newton. La diferencia es que si en vez de una resistencia tengo un capacitor o tengo una bobina, la ecuación de Kirchhoff cambia. Pero se llega de la misma manera a una ecuación diferencial. Conceptualmente me puedo dar cuenta que si tengo una resistencia, estamos perdiendo energía. Por lo tanto, eso va a llegar a un punto donde la barra, en este caso, baja a velocidad constante o se detiene si no estuviese la gravedad. Y si en vez de tener una resistencia tuviese una bobina o una bobina y un capacitor, ahí la barra puede bajar, pero va a llegar un momento que va a empezar a subir porque no tengo pérdida de energía. Entonces, no tengo pérdida de energía, no puede bajar indefinidamente. Entonces, ahí tienen movimientos oscilatorios. Y si de pronto tengo bobina, capacitor y resistencia, puede ocurrir que sea un movimiento subamortiguado, o sea, la amplitud va bajando con el tiempo. Bueno, detalles, porque este que tomaron acá es el más básico de todo. Creo que en la playlist yo hice con bobinas, y si no, después busco y hacemos alguno de esos. Chévere. Entonces, sí, En el ejercicio pedía calcular la velocidad límite y la potencia disipada. sí, todavía no Y... llegué. Ah, ok, perdón. No, tranqui, hay que disfrutar el ejercicio. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a Newton. Menos I por L por B más M por G es M por la derivada de B respecto de T y es L por B. Guarda que la L la tiene que hacer siempre de la misma forma, ¿no? Y hay que tener cuidado si aparece una bobina. Si aparece una bobina, acá pongan L minúscula y en la otra pongan L mayúscula. Entonces, I por L cuadrado por B cuadrado sobre R por B más M por G es M por dB a dt. Divido todo por la masa, me queda G menos L cuadrado B cuadrado M por R por B es igual a dB a dt. Saco factor común menos L cuadrado B cuadrado y do M por R por B menos
m por r por g dividido L cuadrado B cuadrado es igual a dB a dt, y ahí me queda menos L cuadrado B cuadrado dividido m por r por diferencial t es diferencial b sobre b menos m por r por g sobre L cuadrado B cuadrado. Ahí integramos y me queda logaritmo natural de b menos m por r por g sobre L cuadrado por B cuadrado es igual a e a la menos L cuadrado B cuadrado dividido m por r por t más c, que es e a la c, que lo llamo a. Ojo, porque eso en todas las ecuaciones diferenciales siempre es lo mismo. Acá me queda un más c, cuando paso el logaritmo como e, es e a la esto por e a la c, y e a la c lo llamo a. Este logaritmo ya no va más. Entonces me queda que b es mrg sobre L cuadrado B cuadrado más A por E a la menos L cuadrado B cuadrado sobre M por R por T. A veces llaman tiempo característico M por R dividido L cuadrado B cuadrado. Suele pasar. Entonces, la velocidad en cero en el instante inicial era cero, por lo tanto ahí saco el valor de A, que es menos mRg dividido L cuadrado B cuadrado. Entonces me queda que B es mRg sobre L cuadrado B cuadrado por 1 menos E a la menos L cuadrado B cuadrado dividido M por R por T. Entonces, la velocidad límite es límite cuando t va más infinito de b de t, y me queda m por r por g sobre L cuadrado por B cuadrado. Y ahí saqué la velocidad límite. O sea, puedo graficar y decir que la velocidad en función del tiempo era así y llega a un valor constante. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces ya tengo la velocidad y después me dicen la potencia disipada por el circuito en esa condición límite, o sea, la potencia cuando t va a infinito. La potencia es I cuadrado por R, ¿sí? Y I era otra ecuación diferencial, pero la potencia disipada es I cuadrado por R. Ahora, cuando estamos en el caso límite, yo sé que I por L por B es igual a M por G. O sea, I es igual a mg sobre L por B. Esta sería la forma trucha, ¿sabes? O sea, vengo acá, pongo M por G sobre L por B al cuadrado por R. La forma más exacta sería calcular la corriente en función del tiempo, y una vez que tienen la corriente en función del tiempo la ponen acá. Puede ocurrir que le pregunten la energía disipada, y si me piden la energía disipada, tenemos que hacer la integral entre 0 y más infinito de P diferencial T, o sea, la integral entre 0 y más infinito de I cuadrado por R de T, y esto tendría que ser igual a la energía entregada por la batería, que es la integral entre 0 y más infinito de I por la FEM por dt.
Eh, esas dos expresiones tienen que dar igual. Bueno, entonces reháganlo después, si no lo entienden, o me preguntan ahora o me escriben por privado después qué parte no entienden, eh, y listo. O sea, este tipo de ejercicios no hay muchos en los libros. Y en YouTube no me acuerdo si está explicado este ejercicio de la barra que cae. Hay uno muy interesante que yo creo que lo grabé en la playlist, que era una zona así de campo magnético y acá había una espira, era así, no, era así. Creo que había una zona de campo magnético así y acá había una espira y la espira iba entrando y me preguntaban cuando entraba totalmente qué tenía que pasar para que se detenga, una cosa así. Y cuando plantea Newton I por L por B igual M por dB a dt, siempre la fuerza va al revés. La corriente varía con el tiempo, la velocidad varía con el tiempo, pero creo que me daban esta distancia. Entonces había que hacer el truquito de dB a dx por dx a dt. Y esto es B. Y acá la corriente la ponían en función de la velocidad y zafaban la ecuación diferencial. O sea, recuerden que cuando hacen Newton M por A, hay veces A, en general la mayoría de las veces ponemos dB a dt, pero hay veces cuando la fuerza la tengo en función de X, por ejemplo en la ley de Hooke, para encontrar la ecuación de conservación de la energía, la aceleración, que es dB a dt, hacen el truco de poner dB a dx por dx a dt. Nunca se olvidan, no se olviden de ese truco porque lo puedes sacar de un programita. Bueno, después uno que es un quilombo, o al menos para mí, capaz que a alguno se le ocurrió alguna idea, el de la esfera con un cono adentro. eh, Se lo pregunté a la inteligencia artificial y lo hizo mal, porque se apuró en resolverlo, me parece. Creo que es una esfera, todo lo deben tener, es una esfera, y acá a la esfera le quito un cono, y me dan que la esfera tiene radio R, que la altura del cono es 3 medios de R, y me dicen, le saco un cono a la esfera, y me preguntan la masa, y me dan que la densidad es A por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Está bueno el video que mandó Alan de los Simpsons, del chaboncito que gira y el, el container gira al revés por conservación del momento angular. Bueno, esa era la idea de que el monito girara sobre su propio eje. Pero lo que no queda claro es que sin rozamiento, no, o sea, nosotros caminamos por la vida gracias a que existe el rozamiento, porque si no hubiera rozamiento no podemos caminar. Eh, todo lo que ellos lo que quieren es, bueno, a ver qué pone esta persona en esta situación. Entonces, todo lo que dicen lo tienen que tirar al aire y justificarlo, esa es la idea. A veces no se fijan tanto si, bueno, obviamente si ponen una boludez le va a jugar en contra, pero tienen que poner en claro cuando están desarrollando un problema así de contenido, cuáles son las justificaciones y cuál es el modelo que están trabajando. Bueno, entonces, no sé si alguien lo hizo o lo pensó, eh, hacerlo junto, o sea, la masa, ¿qué es la masa? La masa, está en todos los videos de cálculo de análisis 2, es la integral de la densidad por diferencial B.
El problema es que hacer eso de un saque se complica, porque hay partes que no están y hay partes que están. Entonces, claramente uno lo puede pensar como una recta entre la masa de la esfera y la masa del cono. Pues si a la masa de la esfera le resto la masa del cono, me da la masa de lo que quedó de la esfera habiéndole quitado el cono. Entonces, la masa de la esfera uno la registra rápido porque la masa de la esfera, como tengo el radio, es la integral entre 0 y 2pi, entre 0 y pi, si vamos a esféricas, entre 0 y r de la densidad que es a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado en esféricas es r cuadrado por el jacobiano de esféricas que es r cuadrado seno de phi de r de phi de tita, siempre que tienen coordenadas esféricas, y acá no tengo nada que dependa, en esta partecita no tengo nada que dependa ni de phi ni de tita, esta integral, seno de phi de tita de las dos primeras, eso me da 4pi, siempre. ¿Por qué? Porque la integral de tita es tita, entre 0 y 2pi es 2pi, y la integral del seno de phi es menos coseno de phi, entre 0 y pi es 2. Entonces me queda 4pi por A por R cuarta, la integral es R quinta sobre 5, y ahí me quedó la masa de la esfera. O sea, la masa de la esfera, la anotamos por acá, es 4pi 5A sobre R quinta. Si alguien le dio otra cosa, puede decirlo. Yo haciendo cuentas soy medio distraído. Pero bueno, la esfera está todo bien. El problema es el cono. Porque uno dice, bueno, hago el cono, pero yo no puedo cambiar el eje de coordenadas. Es lo que hizo la inteligencia artificial, cambió el eje. El eje, o sea, la densidad que me dan, está clavada acá. Esto es y, bueno, X viene para acá, este sería el plano central de la esfera, este va a ser más abajo. Entonces yo tengo que hacerlo refiriendo, entonces esféricas no va con el cono va cilíndricas, pero hay que tener mucho cuidado cómo varían las cosas. Primero necesito la ecuación de ese cono. Entonces, yo tengo el cono así, pero este es el eje Z y el eje Y, que sería como el eje radial, y va por acá. Esto es R y esto es R sobre 2, obviamente en nuestra escala, porque la altura del cono era 3 medios de R y el vértice del cono estaba en la parte de arriba de la esfera. Entonces necesito esta ecuación, que es la ecuación de una recta, y la ordenada del origen es R, así que esto es Z igual. La pendiente la puedo sacar porque esto que va de acá a acá, como yo tengo la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual r cuadrado, y este sería el nivel z igual menos r sobre 2, ¿sí? Porque está medio radio para abajo. Esto sería x cuadrado más y cuadrado igual 3 cuartos de r cuadrado. O sea, este radiecito chiquito que está ahí es raíz de 3 sobre 2 por R. O sea, ese radio del cono es raíz de 3 sobre 2 por R. Y, y esta recta es, la ordenada del origen es R, tiene pendiente negativa. La pendiente la puedo hacer, es una pendiente negativa y es menos raíz de 3 por R. Fíjense que si yo pongo Z
en menos R sobre 2, me queda R menos raíz de 3. El radio sería raíz de 3 sobre 2 por R, me queda R, raíz de 3 por raíz de 3, 3 medios menos R sobre 2. Está bien, estoy menos R sobre 2 abajo. O sea, se puede hacer de muchas formas, pero bueno, saqué la ecuación del cono de esa manera, así que ahora digo, θ se mueve entre 0 y 2pi, R se mueve entre 0 y raíz de 3 sobre 2 por R, y Z se mueve entre menos R sobre 2, que es esto, la plataforma esta, y la ecuación del cono, que es R menos raíz de 3R. Entonces, la masa del cono sería la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y raíz de 3 sobre 2 por R, la integral entre menos R sobre 2 y R menos raíz de 3, R minúscula. El jacobiano es R, porque es cilíndrica, por la densidad, que es A por R cuadrado, de Z, de R, de θ, y ahí sale. O sea, el problema con este ejercicio es que cuando uno dice resto, pero después cuando hace el cono, cambia el eje y lo pone abajo. Y la densidad está en función del centro, en el centro de la esfera. Entonces, si yo corro el eje, voy a entonces una densidad que no es la correcta. Si tienen otra forma de hacerlo, después lo pasan en limpio y lo mandan al grupo y se fijan, porque puede ser que yo a veces lo hago de una forma, pero puede estar hecho de otra manera. Si encuentran errores de cuenta, lo mismo. Pero la idea es que empiecen a hacerse una carpetita de los ejercicios que vamos a ir mandando, eh, y lo van desarrollando. Porque lo que va a ocurrir, porque ya pasó, que a medida que la gente empieza a explorar parciales y cada uno encuentra parciales distintos, y, y se arma un quilombo en el grupo total. Así que yo, si no hay alguno de algún parcial que no entiende o que no salen, me lo mandan y lo vamos a ir analizando todos. Así que de a poco tenemos tiempo de sobra para repasar esto y repasar contenido. Bueno, después había otro muy interesante que, que es lo siguiente. Dice, explicar por qué dado un segmento que está ahí abajo de todo, hay uno que es de ondas, hay otro que está ahí abajo, y después había mandado dos más. Bueno, dice explicar por qué dado un segmento de longitud L que transporta corriente I, la aplicación de la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère-Maxwell, no, la ley de Ampère, dan resultados distintos para el campo magnético, y cuál es la forma en que se resuelve la inconsistencia, qué papel juega la ley de conservación de la carga en la solución de la inconsistencia. Si a uno lo agarra, si uno va, o sea, dentro de los 130 que van a rendir, les puedo asegurar que hay mucha gente que no sabe. De hecho, a mí nunca se me había ocurrido. Eh, pero cuando uno ve Ampère y Ampère-Maxwell, a veces en principio uno cree como diciendo, qué guacho, Maxwell se le pegó a Ampère, pero son dos cosas distintas. La ley de Ampère-Maxwell la trabajamos la otra vez, eh, porque la ley de Ampère no me permite acumulación de cargas, ¿sí?
Entonces los cables tienen que ser infinitos para que funcione la ley de Ampère. Esa que dice que el rotor de B es mu0 por J. ¿Sí? Y esa ley, que rotor de B es mu0 por J, me dice a mí que la divergencia de J tiene que ser cero. Pero tanto la carga como la masa tienen una ecuación de conservación que la divergencia de J no es cero siempre, y ahí es donde aparece la modificación que hace Maxwell para que se cumpla la ley de conservación de la carga. Todo esto que estoy diciendo lo vimos en el video ese que flasheamos con las ecuaciones de Maxwell, con los potenciales vectoriales y escalares. Entonces, eh, cuando se acumula carga, aparece una región del espacio, por ejemplo, cuando estamos entre las chapas de un capacitor o cuando tengo un cable finito. ¿Ven? Si yo tengo un cable finito en estas esquinas, es como que se acumula carga. Está bien, uno puede decir dobla para el otro lado. Pero si tengo un cable finito, hay una fórmula para el campo magnético de un cable finito, y uno cuando tiene distintos hace superposición y suma los campos. Pero en el cable finito y en el capacitor alimentado por una alterna, la carga se acumula en las chapas. Y esa acumulación, que puede ser variable, acá cada vez va más carga al extremo y sale más carga de abajo, o en el capacitor va oscilando, aparece un campo eléctrico que la ley de Ampère no me lo decía, y aparece lo que se llama corriente de desplazamiento. Investiguen el tema de corriente de desplazamiento, y Maxwell la definió como la variación del flujo eléctrico por unidad de tiempo por epsilon cero, y ahí cierra todo. Entonces, pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es decir, no, a ver, tengo esta situación y explícame por qué no funciona Ampère-Maxwell y Biot-Savart. Entonces, supongamos que tengo una carga Q y una carga menos Q y acá una corriente que está yendo. Entonces, no voy a hacer toda la cuenta porque la tengo acá hecha, pero podemos calcular el campo eléctrico y el campo magnético y ver la inconsistencia de la ley de Ampère. Si yo quiero sacar el campo eléctrico, esto tiene una longitud L, pongo el eje acá, el eje X, el eje Y, y me paro en un punto a una cierta distancia. Esto es R. Entonces, en ese punto hay un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, eh, por simetría, vamos a poner, para hacer más piola, acá la positiva y acá la negativa. Eh, Esto genera un campo así, este genera un campo para allá, me debería dar un campo neto así, en esa dirección. ¿Cómo lo calculo? Y pongo R punto campo, punto fuente, módulo de R menos R', toda la forma que hacen para sacar el campo eléctrico. Esto sería R0, R' sería por donde va, donde están las cargas, ¿no? Tengo la positiva y la negativa. La positiva está en 0 menos L sobre 2. La carga negativa está en 0, L sobre 2. Entonces el diferencial de campo es K por Q por R menos R', dividido módulo de R menos R' al cubo. Esa es la fórmula del diferencial de campo. K por Q.
¿sí? Si tengo varias cargas, hacemos sumatoria. Acá no tenemos cosas continuas ni nada. Entonces, si yo calculo el campo, pongo la positiva, después pongo la negativa, y suman esos dos campitos, el de la positiva y el de la negativa, llegan a que el campo eléctrico es K por Q por L sobre R cuadrado más L sobre 2 al cuadrado, todo a la 3 medios Versor-I. Esta es la fórmula del campo eléctrico, que genera estas dos carguitas que están ahí y está yendo carga de una punta a la otra a través de una corriente. Entonces, eso me da el campo eléctrico. Y me da en la dirección I, que era lo que esperábamos gráficamente. Ahora, para sacar el campo magnético, usamos la ley de Biot-Savart, ¿sí? Otra vez pongo quién es R, recordemos que Biot-Savart era mu 0 por I por diferencial de R', producto vectorial de R menos R', dividido 4pi por módulo de R menos R' al cubo. Entonces, voy a aplicar Biot-Savart sobre la longitud L de ese cable y vamos a llegar a una fórmula del campo magnético. O sea, tengo que integrar esto entre menos L sobre 2 y menos L sobre 2. Tengo que poner quién es el punto campo. Acá vamos a tener R'. R' es por donde va la corriente. Entonces, hacen esa cuentita y sacan que el campo magnético es mu 0 por I sobre 4pi por R por L sobre R cuadrado más L sobre 2 al cuadrado versor Z. En realidad, menos versor Z, porque va para adentro. Entonces, este es el campo magnético con Biot-Savart. Entonces yo digo, bueno, si saqué el campo magnético con Biot-Savart, tendría que cumplir que la circulación, ¿sí? Esto tendría que cumplir que la circulación de B escalar de L me dé mu 0 por I. ¿Por qué? Porque si no lo cumple, quiere decir que Ampère nos está chamullando. Tengo el campo, tengo la corriente, me tiene que dar mu 0 por I. Entonces, calculamos B por 2pi por R, ¿y qué nos queda? El campo lo tengo, esto. Así que hacemos esa expresión menos mu 0 por I sobre 4pi por R por L sobre R cuadrado más L sobre 2 al cuadrado, todo, este es el campo magnético, por 2pi por R por 2pi por R, esto me tiene que dar mu 0 por I. Entonces, el 2pi se va con el 4pi, acá me queda un 2, un 0 por I se va con un 0 por I. Acá hay un signo menos porque el campo va para adentro, así que en valor absoluto me queda así. Y me queda L sobre 2R, la R con la R se va, la raíz de R cuadrado más L sobre 2 al cuadrado, esto igual 1. Bueno, claramente no es 1, ¿entienden? Yo saqué el campo magnético. Saqué el campo magnético con Biot-Savart. La ley de Biot-Savart sale de los potenciales vectoriales. No importa, ustedes pueden usar la ley de Biot-Savart. Digo, diferencial B igual mu 0 por I de R', producto vectorial R menos R',
divido módulo de R menos R' al cubo, y esta es una herramienta para sacar campo magnético que sabemos, salen en cables finitos, el de la espira, ahí es donde hacen Biot-Savart. Entonces yo saqué el campo, hice la circulación, me tendría que haber dado mu 0 por I, pero me dio eso. Y fíjense que eso, si R, o sea, si L es muy largo, o sea, si el cable es infinito, esto va a ser más grande que esto, me va a quedar L cuadrado sobre 4, raíz es L sobre 2, el 2 se va con el 2, me queda L sobre L es 1. O sea, esto vale si L tiende a infinito. O sea, si el cable es infinito, funciona todo. Amper no me chamulló, pero si el cable es finito, empieza a haber una inconsistencia en la ley de Ampère, en la ley de Ampère. Y esa inconsistencia viene por el problema de que, como está pasando una corriente por acá, esa corriente está generando un campo eléctrico. Está generando una corriente de desplazamiento y eso debería subsanar la inconsistencia. Entonces, ¿tengo el campo eléctrico? Sí, porque como acá en los extremos del cable, al ser finito, tenemos carga que se acumula, sacamos el campo eléctrico, acá lo tengo. ¿Y puedo derivar? Sí, lo puedo derivar. La derivada de Q respecto de T es la corriente. Entonces, podríamos calcular la ley de Ampère-Maxwell, o sea, le agregamos lo de Maxwell, y ahí van a ver que funciona todo. O sea, si yo hago rotor de B igual mu 0 por I más epsilon 0 por la derivada de respecto de T, les va a dar bien. A ver, después lo chequean de tarea. ¿Tengo B? Sí, tengo B. ¿Puedo sacar el rotor de B? Sí, pero guarda que es cilíndricas. Entonces tienen que hacer 1 sobre R por la derivada de B respecto de R versor I. Ese es el rotor en cilíndricas porque no depende ni de tita ni de zeta. Entonces, eso lo puedo calcular porque tengo B. Una vez que lo calculan, el campo eléctrico lo tenemos, lo derivo respecto al tiempo, aparece la corriente, igualan y da todo bien. Bueno, después les mando un extracto de la justificación correcta de por qué funciona a veces Ampère, de la justificación correcta de por qué pasan estas cosas. Bueno, después el otro ejercicio, eh, hay uno de los ejercicios que mandé que me confundió. El de la soga, creo que fue Alan que me lo preguntó, no sé si está, y yo le mandé un audio. Alan, Sí, estoy. ¿cómo andás? Yo te mandé un audio y me parece que el audio no dice lo que te están afirmando. Pero después les dejo mi inquietud, porque no lo pude pensar, pero hoy cuando lo estaba mirando, yo dije, ¿le mandé un audio al revés o no entendí el problema? Bueno, el de la onda electromagnética, hay un par de cosas que hay que saber, porque uno siempre tiene que justificar todo lo que pone, y nos dan que tengo un campo eléctrico, una onda electromagnética que es E0 por coseno de K por R menos omega T. B de RT es B0 por coseno de K por R menos omega T, donde B0 es un vector que es 1,256 versor X más 0,942 versor Y microtesla.
me dicen omega es 6pi por 10 a la 10, 1 sobre segundo, y me dice que la onda se propaga en la dirección paralela al plano XY, cosa que no puede ser, porque yo tengo el plano XY, supongamos que es así, y si el campo eléctrico es una onda plana, esto se tiene que mover en la otra dirección perpendicular a XY. Ven que el campo magnético está en XY, entonces el vector que describe por dónde va la onda es el vector de onda, K. K es un vector, uno siempre lo pone como 2pi sobre lambda, pero eso es el módulo. K es el vector número de onda. Entonces, no puede ser en XY, tiene que ser perpendicular a XY. ¿Por qué? Porque el campo magnético, el campo eléctrico, el campo magnético y el vector K, los tres son perpendiculares. Entonces, ahí donde dice paralelo al plano XY, o está alcoholizado, o no sé, se tragó y en vez de paralelo va perpendicular. Bueno, cuando me dicen mostrar que son soluciones de la ecuación de Maxwell y hallar las relaciones entre 0, B0 y K, es importante saber lo siguiente. Cuando ustedes tienen una onda plana, ahí me pusieron coseno, pero se puede escribir como E0 por E a la I, K por R menos omega T, y B es B0, B0 es un vector, por E a la I, K por R menos omega T. Hacemos un paréntesis, onda plana, onda esférica, onda cilíndrica, tiene que saber la expresión. La característica de la onda plana es que avanza en un frente de ondas todo con la misma amplitud, en cambio, y siempre se mantiene en el tiempo, en cambio la onda esférica va disminuyendo la amplitud, eh, y la onda cilíndrica, entonces tienen que saber la expresión de cada una, porque creo que el año pasado había un ejercicio que decía analizar si es una onda plana y por qué. Bueno, entonces, ¿de dónde sacamos que E es perpendicular a B y cómo sé que E, B y K son perpendiculares? ¿Cómo lo sé? Porque si son soluciones de la ecuación ¿cómo se llama? De Maxwell, la divergencia de E me tiene que dar cero. ¿Qué es la divergencia de E? Es el gradiente aplicado a este vector. O sea, tengo que derivar este vector respecto de x y z. Podríamos deshuesarlo, ¿no? K por R, ponerlo como kx por x más ki por y más kz por z, etcétera. Pero la divergencia de les va a dar E por K. Porque cuando derivo esto, lo derivo respecto de x, de y, de z, va a aparecer kx, ki, kz, por K por y. Entonces, si esto tiene que ser cero, de acá saco que E es ortogonal a K. Miren qué simple para sacar que son perpendiculares, porque tiene que cumplir que la divergencia de E es cero. De la misma forma, la divergencia de B tiene que ser cero, la divergencia de B es B por K por I igual cero, B tiene que ser perpendicular a K. Entonces, B y K son perpendiculares. Por otro lado, se tiene que cumplir que el rotor de E es menos la derivada de B respecto de T. Y el rotor de E, ¿qué es el rotor? El rotor en cartesianas es poner el operador nabla con las componentes del campo en X, en Y, en Z, y hacen esa cuenta y les conviene saber que el rotor me da K por E.
El rotor de B va a ser K por B. El rotor de E es K por E. Después pongan la cuantita derivada en X, en Y, en Z, X, en Y, Z, van a ver que da esto. ¿Y cuánto es la derivada de B respecto del tiempo? Es derivar esto respecto al tiempo, es esto por menos omega. O sea, esto es, como acá tengo un menos, por el otro menos me queda omega por B. Y de la otra, de que el rotor de B es un 0 por epsilon 0 por dE a dt. Recuerden que C es la raíz de 1 sobre mu 0 por epsilon 0, así que esto me da 1 sobre C cuadrado por la derivada de E respecto de t. Entonces, acá saco rotor de B, K producto vectorial B, es 1 sobre C cuadrado por omega por E. Bueno, K, el módulo K es el módulo de K por el versor K. El módulo de K es 2pi sobre lambda por el versor K. Conclusión, van a poder sacar que el campo eléctrico es menos C por el versor K producto vectorial B. Esta es una fórmula que la tienen que saber, si no la deducen de acá. Y que el vector B es igual a 1 sobre C por el versor K por E. Bueno, entonces tenemos las tres expresiones. Hay otra más que me da el vector K, pero la perdí, el vector K. Bueno, no importa. La cuestión es que como tengo B y tengo C y tengo E y tengo B y B0 lo tenía, entonces ahí puedo usar que tienen que ser perpendiculares con E, podemos sacar las componentes de E y como me dan omega, con omega puedo sacar, como tengo omega y tengo C, puedo sacar lambda y ahí van sacando todas las preguntas que le van haciendo del problema. A ver si yo le echo la pregunta por acá. Un segundo. Acá. Omega lo tiene. ¿Dónde está omega? Omega era 2pi por 10 a la 8, 1 sobre segundo. Después, C es igual a lambda por la frecuencia. Si tengo omega, tengo la frecuencia. Si la tienen, despejan lambda. Si tengo lambda, saco el módulo de K, que es 2pi sobre lambda. Después, por otro lado, E tiene que ser perpendicular a B. Así que si tienen el versor B, buscan un vector que sea perpendicular a B0. El versor K asumen que es 0, 0, 1. Y ahí sacan todo el problema. Bueno, de los que quedan en... ¿Dónde están? Había mandado dos más. Acá. Uno es un péndulo que está en el techo de un vagón que baja por un plano inclinado. Lo comento así rápido.
Esto es así, así, acá está así. Esto baja con una aceleración que es g por seno de tita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el vagoncito está así, esto viene así. Cuando esto viene bajando, sobre la bochita tenemos por un lado el peso y por otro lado tenemos una fuerza inercial que va contraria. El peso es masa por gravedad, la fuerza inercial es masa por aceleración, o sea, es masa por g por seno de tita, del ángulo este que está acá. Entonces, cuando les dicen encuentre la posición de equilibrio, como tengo una fuerza que lo tira para atrás, el pendulito este se va a correr un poco para atrás y va a llegar a una posición de equilibrio estable, que es justo el ángulo del plano. O sea, el ángulo este que está acá, descomponen acá las dos fuercitas, le va a dar que tita y alfa son iguales. Y después, cuando sacan el periodo del péndulo, saben que es 2pi por raíz de L sobre G. La diferencia es que como se corre ahora respecto de la vertical, van a tener un G efectivo que es G por coseno de tita. Entonces el periodo, en vez de ser dividido G, es dividido G coseno de tita. Bueno, y el otro problema que les pido que lo piensen, porque yo lo pensé y lo pensé mal, es el otro que está ahí, que dice, no sé si alguno lo hizo, dice, no, ¿dónde está? Acá. Dice, una cuerda elástica. Yo primero le digo cómo lo pensé y el audio que le mandé a Alan, y hoy lo estaba leyendo y dije, le mandé al revés. Dice, una cuerda elástica se estira una longitud delta X respecto de su longitud natural, ejerce en sus puntas una fuerza proporcionada a delta X, fuera del otro mundo, dirigida hacia la cuerda. En cambio, si sus extremos están a una distancia menor o igual que la natural, la fuerza ejercida es nula, ¿sí? O sea, si entre los extremos acá tengo L0, mientras esto se mueva acá, la fuerza es cero. Cuando esto lo estire en una longitud más grande que L0, la fuerza es menos K por delta X. O sea, cuando está acá cortito, no hay fuerza. Cuando está acá, me acuerdo que el año pasado los chicos habían traído uno que era, cuando bajaba era elástico, cuando subía dejaba de ser elástico. Una cosa así, le decían allá el periodo. Era, para abajo tenían la ley de Hooke. Y cuando el bloque este iba para allá, la fuerza era cero. No había fuerza. Y le decía sacar el periodo. Y ahí el periodo, ¿sí? Era la suma de dos periodos. Del periodo de la ley de Hooke, que era la mitad, porque no iba y volvía hasta arriba, sino que hacía la mitad del periodo, que era pi por raíz de m sobre g, creo que es. A ver, m por x dos puntos más k por x igual 0, x dos puntos más k sobre m por x igual 0. El periodo es 2pi sobre omega, o sea, por raíz de m sobre k. Bueno, m sobre k. Y acá el periodo, como no tiene fuerza, la velocidad que tiene acá, cuando pasa por acá, la va a mantener. Porque creo que esto estaba horizontal, no es que estaba vertical, no actuaba la gravedad. Entonces el periodo acá era como si fuese MRU, distancia sobre velocidad. La distancia era 2L, porque iba y venía, sobre la velocidad. Entonces el periodo era la suma de los dos. Entonces yo cuando vi este problema, yo dije, es parecido al otro. Pero con ese criterio
Cuando esto oscila en menos de L0, el periodo sería tipo una cosa así, 2L0 sobre B. Y cuando supera ese valor, sería la fórmula de la oscilación de ley de Hooke, con lo cual ahí dependería de la masa y acá no. Entonces en amplitudes chiquitas no dependería de la masa y en amplitudes grandes sí. Bueno, pero acá dice al revés. Así, tarea para el hogar. Piensen, a ver, alguno que tenga tiempo para pensarlo, porque yo termino siempre muy tarde y después cuando termino. A ver si alguno encuentra una solución. ¿Alguno lo pensó? Tampoco queda muy claro porque dice, se observa que cuando la amplitud de las oscilaciones es suficientemente grande, la frecuencia es independiente de la masa del cuerpo. A medida que la amplitud decrece, pero no dice por qué decrece, no sé si decrece porque esto va y viene y en el medio de pronto no tiene fuerza cuando está cerca, o si está decreciendo porque de pronto es un movimiento amortiguado y ahí sí, cuanto la amplitud es más chiquita es porque la masa lo está frenando más. Podría verse por ese lugar. Bueno, piensen si alguno, bueno, traten de pensarlo a ver quién encuentra una solución óptima y de los 6 problemas, más o menos planteamos los 6. Así que la próxima clase, mañana va a ser a las 10 porque se me armó el lío porque esta semana es mi cumpleaños. Entonces mañana a las 10 de la noche otra vez, el jueves a las 10 de la noche y después la próxima clase veo si es el sábado o el domingo en algún horario. Eh, mm, Mañana voy a buscar problemas. El jueves va a ser una clase de análisis 2 otra vez, porque así los acoplo con los chicos que rindan el final del viernes. Y había una chica que había hecho estaba haciendo un final y le preguntó y nadie le respondió. eh, que me mande problemas o manden los que tienen dudas, problemas así del IB. Entonces yo los miro y después los pensamos entre todos para ir sumando, háganse una carpetita y cuando tienen tiempo los vuelven a mirar. Yo tenía un montón, lo que pasa que los perdí cuando se rompió el celular. Pero igual Gonzalo me dio una banda de ejercicios y los vamos a ir haciendo. Así que después les mando, eh, así como les mandé hoy, les mando para que piensen para mañana problemas de esto y también vamos a ver ejercicios, temas de contenido para entender bien lo de, o sea, vamos a repasar todo y vamos a hacer muchísima cantidad de problemas para que ustedes tienen que tratar de partir el día y estudiar por su cuenta teoría para solidificar un poco más y en otra parte está bueno hacer esos problemas de matemática como hicimos el otro día para optimizar tiempos, ¿sí? Ah, dejo una pregunta. Eh, Me estaban preguntando de óptica. Acá tengo un índice de refracción, acá tengo otro, acá tengo la luz, supongamos que esto es aire y esto es vidrio, entonces todos saben que la luz viene así y después cambia el ángulo. Y llega acá, y bueno, todos del colegio saben la ley de Snell. Bueno, ¿por qué doblar? ¿Por qué se curva? ¿Por qué no sigue derecho? Bueno, hay un problema en optimización clásico que dice que tengo un río acá que tiene, no tiene caudal, o sea, el río es manso. Acá tenemos nuestra cabañita, nosotros estamos acá y esto se está incendiando. Entonces yo quiero llegar lo más rápido posible para apagar el incendio.
pero claramente no tengo la misma velocidad de nado en el agua que corriendo por la tierra. Entonces, las opciones son cruzo acá y después voy corriendo todo por acá, voy todo por el agua por acá, o encuentro un punto intermedio para ir, encuentro un punto intermedio que haga esto, ¿sí? Bueno, es un problema de optimización, ¿sí? Tengo la velocidad en el agua, la velocidad en tierra, y voy a poder, tengo la distancia, el ancho del río, y bueno, encuentro justo un punto que haga que el tiempo de ir de acá a acá sea lo mínimo posible. Bueno, lo mismo pasa con la luz. La luz en el aire tiene una velocidad que es prácticamente c, y en el vidrio tiene una velocidad menor. Eh, Entonces, para ir de acá a acá, busca el principio del mínimo tiempo. O sea, la naturaleza optimiza todo. Entonces, eso le dice dónde tiene que pegar acá, o sea, qué ángulo tiene que ir acá para después cambiarlo porque tiene otra velocidad y llegar acá y el tiempo ese sea mínimo. Bueno, planteando eso, sale la ley de Snell. O sea, directamente la pregunta que les dije que busquen, se las estoy diciendo. Pero se puede deducir el principio de Fermat, se llama, o principio de mínima acción, matemáticamente, sabiendo que la luz tiene distintas velocidades en los dos medios y lo que hace es buscar el camino óptimo. Y de ahí sale la famosa ley de Snell, que obviamente siempre las leyes como que son empíricas al principio y después viene un modelo que las fundamenta. En electromagnetismo pasó lo mismo, estaba Faraday por un lado, Ampère por el otro, Coulomb por el otro, sacando leyes por un lado por el otro, vino Maxwell, hizo turrún, y las juntó todas en sus cuatro ecuaciones. Bueno, seguimos mañana a las 10 de la noche. Hasta luego. Si tienen dudas de parciales, manden y los vamos juntando y después los hacemos.